El apego no es amor. Desde pequeños nos han enseñado que amar implica sufrir, que es normal temer perder a quien consideramos importante, que amar es aferrarse, depender, sujetarse con fuerza para no quedarnos solos. Carl Jung expresó una verdad que a muchos les cuesta aceptar. El apego no es amor, sino una forma disfrazada de miedo. Cuando te aferras a alguien, no lo haces únicamente porque lo amas, sino también porque, en lo más profundo de ti, sientes que sin esa persona algo en tu interior queda incompleto. Sientes que tu vida pierde sentido si esa presencia desaparece. Crees que tu valor como persona disminuye si no recibes su aprobación. Tienes miedo de que, sin su amor, algo dentro de ti se rompa. Pero aquí está la verdad. Eso no es amor. Es dependencia emocional. Amar de verdad es expansión, no prisión. Es compartir desde la libertad, no desde el vacío interno. Estar con alguien porque eliges conscientemente estar ahí, no porque necesitas a esa persona para sentirte completo. Sin embargo, la mayoría de las personas confunden amor con apego, porque han vivido relaciones en las que el temor a perder pesaba más que el gozo de compartir la vida juntos. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente amas a esa persona o solo tienes miedo de quedarte solo? El apego no solo significa necesitar a alguien en tu vida, sino creer que, sin esa persona, perderás una parte de ti mismo. Es fácil repetirse que amas tanto a alguien que no puedes imaginar tu vida sin él, pero el verdadero problema no es amar, sino creer que el amor se esfuma apenas esa persona desaparece. Si crees que el amor solo existe en el otro y no en ti, te conviertes en prisionero de ese vínculo. Si sientes que necesitas a alguien para sentirte valioso, tu felicidad dependerá siempre de factores externos. Si temes perder tu equilibrio sin esa persona, es que la has convertido inconscientemente en tu ancla. Aquí viene la parte más difícil de aceptar para muchos. Si el apego domina tu vida, el miedo se convierte en el motor de tu relación. Miedo a que el otro cambie. Miedo a que se aleje. Miedo a que deje de amarte. Miedo a que un día simplemente desaparezca. Eso no es amor. Eso es miedo a la pérdida. Cuando amas, enriqueces. Cuando te apegas, te aferras. La diferencia entre amor y apego es sencilla. El amor te permite ser tú mismo, sin el temor constante de perder algo. El apego te hace creer que sin la otra persona no eres suficiente. El amor fluye. El apego encadena. El amor es libertad. El apego es posesión. El amor complementa. El apego crea dependencia. Y, en el fondo, sabes que eso no es sano. Carl Jung decía que amar no es poseer, sino comprender. Cuando amas desde la conexión genuina y no desde la dependencia, desaparece la necesidad de controlar. Cuando entiendes que nadie, salvo tú mismo, es responsable de tu felicidad, dejas de aferrarte. Cuando comprendes que el amor no es un recurso limitado, pierdes el miedo de que pueda acabarse. Porque el amor verdadero no implica miedo, ni ansiedad constante, ni el tormento de perder algo valioso. El amor auténtico es libertad. Pero para experimentarlo, primero debes desprenderte del apego. Debes aprender a soltar sin terror. Debes entender que soltar no significa perder, sino volver a tu paz interior. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo soltar sin sentir que pierdes algo valioso? ¿Cómo dejar ir a alguien sin que quede un vacío doloroso? Eso es lo que debemos descubrir a continuación. Soltar a alguien no significa renunciar al amor, significa recuperarte a ti mismo. Dejar ir no es perder, sino reencontrarte con tu libertad. Soltar es una de las experiencias más difíciles que puede atravesar un ser humano. Desde pequeños nos inculcaron que el verdadero amor es el que dura para siempre, que debemos luchar hasta el final por quien amamos, que es nuestro deber retener a quienes son importantes para nosotros. Hemos sido programados para creer que soltar es fracasar, que dejar ir es sinónimo de pérdida.
Pero aquí está una verdad que pocos se atreven a aceptar. Soltar a alguien no significa perderlo, sino liberarte de la creencia de que tu felicidad depende de su presencia. El amor no debería ser una cárcel, ni un miedo constante a que el otro cambie, se aleje o un día tome otro rumbo. Porque cuando el miedo toma el timón, el amor se convierte en una carga, en lugar de ser un regalo. Carl Jung afirmó que nada tiene mayor impacto psicológico en nuestro entorno que la vida no vivida de un progenitor. Y esta frase no solo aplica a las familias, sino a cualquier tipo de relación. Si sacrificas tu propia esencia por permanecer al lado de alguien, si renuncias a partes de ti para mantener un vínculo, si permaneces en un lugar donde ya no eres feliz solo por miedo a soltar, estás renunciando a tu vida. Y esa es la mayor pérdida de todas. El miedo a soltar no es amor, es dependencia. Si el simple hecho de pensar en dejar ir a alguien te llena de pánico, hazte esta pregunta: ¿es realmente amor lo que te retiene o solo miedo a estar solo? A menudo creemos que no podemos soltar a alguien porque lo amamos demasiado. Pero si miras profundamente en ese sentimiento, descubrirás que, en realidad, lo que te ata es el miedo. Miedo a no volver a encontrar a alguien con quien sientas tanta conexión. Miedo a tener que enfrentarte a ti mismo sin la distracción de una relación. Miedo a que el vacío interior que sientes se haga aún más grande. Pero aquí está la amarga ironía. Ese vacío ya existía antes de que esa persona llegara a tu vida. Simplemente lo tapaste creyendo que su amor podría llenarlo. La verdad es que nadie puede llenar un vacío que solo tú puedes sanar. Soltar a alguien no significa que esa persona no haya sido importante. No implica que debas olvidar lo vivido juntos. No significa que el amor nunca existió. Significa, más bien, que decides ponerte a ti en primer lugar. Que eliges tu paz interior por encima de una relación que te consume. Que recuperas tu energía, en lugar de seguir invirtiéndola en alguien que quizá ya no está presente de verdad. Significa seguir adelante, en lugar de aferrarte a lo que un día fue. Soltar no significa dejar de amar, significa dejar de sufrir. Muchos piensan que soltar es volverse frío, cortar todo de raíz, borrar el pasado compartido. Pero el verdadero soltar no es falta de amor, es la expresión más profunda de amor propio. Soltar no es indiferencia. No se trata de volverse inmune a las emociones, sino de aprender a permitirte sentirlas sin dejar que te aprisionen. No significa olvidar el pasado, sino extraer de él las lecciones necesarias, sin amargura. No se trata de dejar de amar, sino de comprender que el amor jamás fue algo que pudiera poseerse. Carl Jung decía que la clave para la libertad emocional está en integrar las experiencias sin aferrarte a ellas. Ser capaz de agradecer lo vivido sin tener que revivirlo una y otra vez. Aprender de lo que pasó, sin miedo a que se repita. Crear espacio para lo nuevo, sin seguir cargando el peso de lo antiguo. Eso es sanar. Sanar no es huir del amor, sino encontrar una forma más sana de vivirlo. No es endurecerse, sino aprender a sentir sin volverse dependiente. No es olvidar a quien has amado, sino soltarlo con gratitud, en lugar de quedarte atrapado en el dolor. El problema no es el amor. El problema radica en cómo lo has entendido hasta ahora. Si has vivido el amor desde la carencia, lo habrás asociado al sufrimiento. Si lo has experimentado desde el apego, creerás que sin esa persona no eres nada. Si has utilizado el amor para llenar un vacío interior, sentirás que sin el otro te desmoronas. Pero cuando aprendes a amar sin miedo, sin dependencia, sin la necesidad de poseer, descubres que el amor no viene de fuera. Siempre estuvo dentro de ti. Y cuando entiendes eso, dejas de temer soltar. Ahora que sabes que soltar no es perder, sino recuperar tu libertad, y que sanar no significa cerrar tu corazón, surge la gran pregunta: ¿cómo convertir este proceso en un auténtico crecimiento personal? Porque soltar y sanar no deberían dejarte vacío. Deberían hacerte más fuerte, más consciente y más íntegro.
El dolor de dejar ir a alguien puede sentirse como una herida abierta. Puede hacerte dudar de ti mismo, cuestionar en qué te equivocaste y llevarte a repasar una y otra vez los recuerdos en tu mente. Pero hay una verdad que necesitas comprender. El dolor solo se vuelve destructivo si no lo utilizas como impulso para crecer. Jung dijo una vez, sin dolor no hay conciencia. Las experiencias que más nos hieren no llegan a nuestra vida para destruirnos, sino para mostrarnos algo que hasta entonces nos negábamos a ver. Vienen a sacarnos de lo que nos resultaba cómodo y a empujarnos hacia un nivel más profundo de conciencia. Vienen a enseñarnos lo que todavía necesitamos aprender sobre nosotros mismos. Sin embargo, muchas personas se quedan atrapadas en el dolor, reviviéndolo una y otra vez, utilizándolo como justificación para vivir siempre a la defensiva, y se identifican tanto con su sufrimiento que éste se convierte en parte de su identidad. Ahí es donde tienes que tomar una decisión. Puedes permitir que el dolor te consuma o puedes transformarlo en el motor de tu cambio. No dejes que el miedo decida por ti. No permitas que el dolor del pasado sea la razón por la que cierres tu corazón al futuro. Porque sanar no es simplemente dejar atrás el sufrimiento, es aprender de nuevo a confiar. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que soltar es volverse frío, distante o indiferente. Piensan que, para no ser heridos otra vez, deben arrancar de raíz cada emoción y convencerse de que nada les importó solo para poder seguir adelante. Pero soltar no es indiferencia. No significa volverte insensible a lo que sientes. Es aprender a vivir tus emociones sin que te controlen. No es olvidar lo que sucedió, sino extraer de ello las lecciones necesarias, sin resentimiento. No es dejar de amar, sino comprender que el amor jamás fue algo que debías poseer. Carl Jung afirmó que la libertad emocional consiste en integrar las experiencias sin aferrarte a ellas, en agradecer lo que fue sin tener que revivirlo eternamente, en aprender de lo vivido sin temor a repetirlo, en hacer espacio para lo nuevo, sin arrastrar el peso de lo viejo. Eso es sanar. No se trata de escapar del amor, sino de descubrir una forma más saludable de sentirlo. No es volverte más duro, sino aprender a sentir sin volverte dependiente. No es olvidar a quien amaste, sino soltarlo con gratitud, en lugar de seguir atado al dolor. El amor en sí mismo no es el problema. El problema está en cómo lo has interpretado. Si has vivido el amor desde la escasez, lo vincularás al sufrimiento. Si lo has vivido desde la dependencia, creerás que sin esa persona no eres nada. Si lo has usado para tapar vacíos internos, sentirás que te quiebras sin el otro. Pero cuando aprendes a amar sin miedo, sin dependencia, sin querer poseer, descubres que el amor nunca vino de fuera. Siempre estuvo en ti. Y cuando comprendes eso, el miedo a soltar desaparece para siempre. Ahora que sabes que soltar no es perder, sino reconquistar tu libertad, y que sanar no significa cerrar tu corazón, queda una cuestión fundamental. ¿Cómo transformar este proceso en verdadero crecimiento? Porque soltar y sanar no deberían dejarte vacío. Deberían hacerte más fuerte, más consciente y más completo. El dolor de soltar a alguien puede sentirse como una herida abierta. Puede hacerte dudar de ti, preguntarte qué hiciste mal y obligarte a repasar, una y otra vez, cada recuerdo. Pero hay algo que debes entender. El sufrimiento solo se vuelve destructivo si no lo utilizas para crecer. Jung dijo, sin dolor no hay conciencia. Y las experiencias que más nos duelen no aparecen para destruirnos, sino para mostrarnos algo que nos habíamos negado a ver. Vienen a sacudirnos de lo cómodo y a llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos. Vienen a enseñarnos lo que todavía necesitamos descubrir sobre quiénes somos. Sin embargo, muchas personas permanecen atrapadas en el dolor, lo reviven una y otra vez, lo utilizan como excusa para justificar su desconfianza y terminan identificándose tanto con su sufrimiento que éste se convierte, poco a poco, en parte de su identidad. Aquí tienes una elección.
Puedes permitir que el dolor te devore, o puedes transformarlo en el combustible que impulse tu crecimiento. Cada experiencia que has vivido, cada pérdida, cada desilusión, ha dejado una huella en ti. Tal vez aprendiste que no puedes depender de otros para ser feliz. Tal vez descubriste que no pusiste límites y, por eso, te perdiste a ti mismo dentro de una relación. O quizá comprendiste que te conformaste con menos de lo que realmente merecías. El dolor siempre tiene un propósito. Llega para mostrarte aspectos de ti mismo que hasta ahora habías evitado ver. Y cuando, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, comienzas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto?, entonces todo cambia, porque en ese momento, el dolor deja de sentirse como un castigo y se convierte en una herramienta para tu evolución. Si el dolor te ha dejado con dudas sobre ti mismo, utilízalo para construir una confianza más sólida en quién eres. Si te hizo sentir que habías perdido tu rumbo, aprovéchalo para reconectarte con tus verdaderos deseos. Si te mostró que diste demasiado sin recibir lo mismo a cambio, úsalo para aprender a establecer límites sanos. Cada cicatriz es la prueba de que superaste algo difícil y, aún así, seguiste adelante. La diferencia entre quienes se quedan anclados en el pasado y quienes crecen está en cómo utilizan sus experiencias. Soltar no te debilita, te fortalece. Muchas personas creen que, al soltar a alguien, pierden una parte de sí mismas. Pero la verdad es esta: solo al soltar es cuando realmente te encuentras contigo. Porque soltar no significa borrar el pasado, sino aprender a seguir caminando sin quedarte atrapado en la historia que ya fue. Y justamente ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Si, después de atravesar una experiencia dolorosa, sigues siendo exactamente la misma persona, entonces no has aprendido la lección. Pero si permites que esa vivencia te haga crecer, nada de lo que has vivido habrá sido en vano. Aquí está la clave. El dolor no debería endurecerte, sino volverte más sabio. No debería cerrarte al amor, sino enseñarte a amar sin miedo. No debería robarte la confianza, sino ayudarte a distinguir quién la merece de verdad. No debería llenarte de resentimiento, sino enseñarte a soltar con gratitud por lo que viviste. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender de él, transformarlo y construir a partir de él algo que te haga más fuerte. Si en este momento estás en medio de un proceso de soltar, si sientes que te está costando más energía de la que imaginaste, recuérdate esto: no estás perdiendo nada, estás evolucionando. No estás dejando atrás una parte de ti, estás descubriendo una versión más fuerte de quién eres. No estás renunciando al amor, estás aprendiendo a vivirlo de una forma más sana. No estás condenado a repetir siempre el mismo dolor, estás ganando la sabiduría que necesitas para no volver a caer en los mismos patrones. Así que hazte esta pregunta: ¿cómo vas a aprovechar esta experiencia para crecer? Porque la historia que ya has vivido no se puede cambiar. Pero la historia que escribirás de ahora en adelante está completamente en tus manos. Y aquí llega el paso más importante: avanzar de verdad, pleno, sin miedo, sin cadenas. Soltar a alguien no es solo dejar atrás una relación, es soltar también la creencia de que necesitas a alguien más para sentirte completo. Es volver a encontrarte contigo mismo. Es recuperar tu energía. Es aprender a vivir desde la libertad y no desde la dependencia. Sin embargo, muchas personas, aunque hayan soltado a alguien, siguen atadas por dentro al pasado. Siguen reproduciendo los recuerdos en su mente, esperando, en silencio, que esa persona regrese. Se aferran a la idea de lo que pudo haber sido, a una imagen de alguien que quizá ya no existe, y, sin darse cuenta, convierten el acto de soltar en una forma de espera silenciosa. Pero la verdad es esta: no puedes avanzar mientras sigas mirando hacia atrás. No puedes crear algo nuevo si sigues atado a lo viejo. No puedes sentirte libre si sigues cargando las cadenas del apego. Imagínate a alguien que ha terminado una relación. Dice que ha soltado,
que está bien, que ha seguido adelante. Pero cada noche vuelve a pensar en aquella última conversación. Cada vez que escucha una canción que le recuerda a esa historia, siente un nudo en el estómago. Cada vez que conoce a alguien nuevo, inevitablemente lo compara con la persona que perdió. A simple vista parece que ha soltado, pero en su mente sigue siendo prisionero de ese pasado. Revive una y otra vez cada momento. Se pregunta qué podría haber hecho diferente. Alberga la esperanza secreta de que el destino le dé una segunda oportunidad y siente que, sin esa persona, algo en su interior ya no es como antes. Eso no es libertad. Es una prisión emocional en la que el pasado gobierna tu presente. Y lo más peligroso es que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que seguimos atrapados. Nos repetimos que estamos bien, que el tiempo lo curará todo, que el dolor desaparecerá solo con el paso de los días. Pero hazte esta pregunta: ¿has soltado de verdad o simplemente te has acostumbrado a cargar con ese recuerdo todos los días? Si piensas en alguien que perdiste y sientes un vacío profundo dentro de ti, recuerda algo. Esa persona no creó ese vacío. Ese vacío ya estaba allí. La única diferencia es que creíste que su amor podía llenarlo, que su presencia tapaba una parte de ti que no querías enfrentar. Por eso sentiste que, al irse, no solo perdías a alguien, sino que estabas perdiendo una parte de ti mismo. Pero la verdad, aunque duela admitirla, es que nadie puede completarte. Si sientes un vacío dentro, la solución no es encontrar a alguien que lo llene, sino descubrir qué parte de ti has estado descuidando una y otra vez. Porque si no haces ese trabajo, volverás a repetir el mismo ciclo. Te aferrarás a la siguiente persona, con la esperanza de que esta vez todo sea distinto. Buscarás nuevamente tu felicidad en una relación, creyendo que mientras funcione, no tendrás que sufrir, y volverás a perderte en alguien más, sin darte cuenta de que la única relación que realmente necesita sanación es la que tienes contigo mismo. Imagina despertar cada día con la certeza de que nada externo determina tu bienestar interior. Imagina poder amar sin miedo a perder a nadie, porque sabes que nadie puede arrebatarte lo que ya encontraste dentro de ti. Imagina lo que sería ser verdaderamente libre. No porque no tengas vínculos, sino porque esos vínculos ya no nacen de la necesidad, sino de la plenitud. Eso es lo que significa avanzar de verdad. No se trata de olvidar a las personas que un día fueron importantes para ti. No se trata de volverte frío o indiferente. No se trata de fingir que no dolió perderlas. Se trata de comprender que el amor no se mide por cuánto sufres cuando alguien se va. Se trata de saber que tu valor no depende de quién se queda o quién se marcha de tu vida. Se trata de recuperar tu poder. La vida sigue, con o sin esas personas. La única pregunta es, ¿vas a seguir adelante tú también? Hay personas que pasan toda su vida mirando hacia atrás, atrapadas en una historia que hace tiempo terminó, esperando respuestas que nunca llegan, anhelando algo que, en realidad, nunca fue tan perfecto como lo recuerda su memoria. Mientras tanto, la vida sigue su curso. Cada día que pasas anclado en el ayer es un día que pierdes en el presente. Cada vez que te aferras a alguien que ya no está, te cierras a lo nuevo que podría surgir. Cada vez que te convences de que jamás podrás ser feliz sin esa persona, te arrebatas a ti mismo la oportunidad de descubrir que sí puedes serlo. Así que dime, ¿cuánto más tiempo quieres seguir invirtiendo tu energía en algo que ya no existe? ¿Cuánto más vas a permitir que el apego te encadene a una historia que ya terminó? ¿Cuánto más vas a retrasar tu verdadera libertad? Porque cuando decides, de verdad, avanzar, algo profundo cambia dentro de ti. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas regresar a lo que fue, porque estás construyendo algo mejor. Entiendes que el amor no se ha perdido, porque sigue vivo dentro de ti. Comprendes que la vida no te quita nada, solo te muestra que también puedes ser feliz por ti mismo. Esa es la auténtica liberación. Darte cuenta de que nadie puede completarte, porque ya estás completo.
Comprender que no necesitas esperar que algo externo llene un vacío interior que solo tú puedes sanar. Entender que el amor no es posesión, sino una forma de ser. No es necesidad, sino elección. Cuando llegue ese día, el apego dejará de ser una cadena. Cuando llegue ese día, dejarás de ser prisionero de una historia que ya terminó. Cuando llegue ese día, empezarás, por fin, a vivir de verdad. Así que respóndeme. ¿Estás listo para dejar de mirar atrás y comenzar, sin miedo, a caminar hacia adelante? Porque cuando llegas a entender esto, ya no hay vuelta atrás. Sigues avanzando, pero esta vez sin cadenas. Al final, todo se resume en una sola decisión. ¿Quieres quedarte atrapado en lo que ya pasó o quieres abrir espacio para lo nuevo? Recuérdalo siempre. No estás definido por lo que perdiste, sino por lo que decides construir a partir de ahora. Puede que el pasado haya dejado huellas, pero es en el presente donde eliges convertir esas huellas en fortaleza, sabiduría y libertad. Si algo de lo que has leído hoy te ha tocado el corazón, si alguna frase te ha hecho reflexionar o emocionarte, te agradecería mucho que dejaras un me gusta. Me ayuda enormemente a seguir creando contenido como este. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Aquí, caminamos juntos este sendero de autoconocimiento, sanación y libertad emocional. Nos vemos en el próximo vídeo. Y nunca lo olvides, lo mejor todavía está por venir.